Ezequiel 31. Egipto caerá como lo hizo antes Asiria. A. La gloria del árbol poderoso. 1:1-2a. Introducción a la profecía sobre Egipto. Aconteció en el año 11, en el mes 3, el día 1 del mes, que vino a mi palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, di a Faraón rey de Egipto, y a su pueblo. Aconteció en el año 11, en el mes 3, el día 1. Esta quinta profecía de Ezequiel contra Egipto también fue dada en una fecha específica. Al igual que la profecía que comienza en Ezequiel 30 horas y 20 minutos, esta vino en el año 11, como 2 meses después de aquella. Esto fue solo un mes antes de la catastrófica caída final de Jerusalén. Y, en solo unas pocas semanas, Jerusalén caerá ante los babilonios. En la alegoría del árbol, Ezequiel ayuda a Judá a ver su destino desde una perspectiva más universal. Judá no es la única nación que está bajo el juicio divino. Ningún rey ni nación puede escapar de ese juicio, ni siquiera Egipto. Walter E. Heck. B. Di a Faraón rey de Egipto, y a su pueblo. Esta palabra fue dada a Egipto, tanto a su gobernante como a su pueblo. A medida que se desarrolle la profecía, se centrará en Asiria, pero como un ejemplo y una advertencia para Egipto. 2:2b 6. La fuerza y la grandeza del árbol de Asiria. ¿A quién te comparaste en tu grandeza? He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. ¿A quién te comparaste en tu grandeza? La historia y la estatura de Egipto daban clara evidencia de su grandeza. En los días de Ezequiel, Egipto se había mantenido como un reino poderoso durante miles de años. Sin embargo, Dios encontró un ejemplo para enseñar a Egipto, descrito en las siguientes líneas. B. He aquí era el asirio cedro en el Líbano, usando la figura de un gran árbol. Como también en Ezequiel 17, Dios aquí usó el imperio de Asiria para enseñarle a Egipto cómo él podía establecer un gran poder, y luego derribarlo en juicio. Asiria fue, en el pasado reciente, un gran imperio. Y algunos comentaristas, como Pole, Trapp, Clarke y Taylor, creen que Ezequiel en realidad tenía en mente a Asiria del pasado distante, en los días de Nimrod y la Torre de Babel, Génesis 11. Esto es poco probable. Sin embargo, los pecados de ese reino primitivo fueron los mismos pecados por los que Dios juzgó a Asiria más tarde y por los que pronto juzgaría a Egipto. 2. Algunos otros, como Morgan, creen que la palabra que traducimos como Asiria en Ezequiel 31:3 se traduce mejor como un árbol, y toda la referencia es Egipto y el imperio de Asiria recientemente desaparecido no está en absoluto a la vista. Esta es una posibilidad remota. 3. Por lo tanto, es mejor considerar esto como una descripción de Asiria, que también se dirigía directamente a Egipto. Dios habló sobre Asiria y a Egipto, y lo hizo con ideas que eran verdaderas para ambos. Egipto debía aprender de Asiria. 4. El contexto requiere un símbolo de grandeza imperial con el que se pueda comparar a Egipto. Ninguna norma habría sido más adecuada que la de Asiria, cuyo recuerdo seguramente aún estaría vivo en la mente de Ezequiel y sus oyentes. Después de todo, este gran cedro había sido talado en su tiempo. Bloch. V. El argumento que presentó el profeta era simple. Egipto se jactaba de su grandeza, pero Egipto no era tan grande como Asiria, y Asiria fue conquistada por Babilonia. Conclusión: si Babilonia puede conquistar Asiria, Babilonia puede conquistar Egipto. Wiersbe. C. Las aguas lo hicieron crecer. Ezequiel describió un árbol regado por muchas aguas, por lo que nunca le faltaba alimento. A causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. Asiria había sido regada por ríos poderosos, como el Tigris y el Eufrates, y regada por muchas naciones tributarias.
La descripción también se ajusta al Egipto sostenido por el Nilo. Y el gran cedro, Asiria, v3, estaba bien regado, quizás una referencia indirecta a sus grandes fuentes de agua en los ríos Tigris y Eufrates, v4. Egipto, por supuesto, se enorgullecía igualmente de su suministro interminable de agua del Nilo. Alexander. D. A su sombra habitaban muchas naciones. La grandeza de Asiria los convirtió en un lugar de refugio para otras naciones, algo cierto de Egipto también. Antes de la caída final de la ciudad, muchos en Jerusalén esperaban encontrar protección bajo el poder de Egipto. Y lo que Adam Clarke escribió sobre los egipcios también se aplica a los asirios. Por medio de las diferentes naciones sometidas los egipcios, ese gobierno llegó a ser muy opulento. Estas naciones están representadas como aves y bestias, refugiándose bajo la protección de este gran árbol político egipcio. 3. 7-9. La incomparable grandeza del poderoso árbol de Asiria. Se hizo, pues, hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje, ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén, que estaban en el huerto de Dios, tuvieron de él envidia. Se hizo, pues, hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas. Asiria se destacó no solo por su poder sino también por su belleza y el amplio alcance de su influencia. Lo que era cierto del ya caído imperio de Asiria también era cierto de Egipto que pronto sería juzgado. B. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Dios representó a las otras naciones del mundo como otros árboles, como cedros, hayas o castaños. Ninguno de ellos se compara con Asiria en su día. Sin embargo, incluso esto fue obra de Dios. Yahvé dijo, lo hice hermoso. Y lo hice hermoso, recuerda al oyente que, como los árboles en el jardín, la gloria del gran cedro no es de su propia creación. Yahvé lo ha dotado con el tipo de belleza superlativa que provocaría celos entre todos los demás árboles del jardín. Block. D. La ruina del árbol poderoso. 1. 10-12. Dirigidos por Dios, los extranjeros cortaron el árbol fuerte de Asiria. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura, y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles, y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. Ya que por ser encumbrado en altura, y haber levantado su cumbre entre densas ramas, el poderoso árbol de Asiria se volvió orgulloso y arrogante. Dios los juzgaría y humillaría por la mano del poderoso de las naciones, Nabucodonosor. Dios usaría a ese mismo poderoso para traer juicio a Egipto. Pero en el versículo 10 detectamos una vez más el impulso satánico del orgullo. Ezequiel 28:17, por lo que Egipto, a su vez, tiene que ser abatido. Right. 2. Ahora oiréis el pecado y la caída de este gran reino de Asiria. Su mente no podía soportar más tanta prosperidad, se enaltece y en su orgullo se olvida de Dios que lo levantó y lo derribará. Paul. B. Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones. Dios trajo un ejército extranjero como su leñador contra Asiria y derribaron su grandeza. Él haría lo mismo con Egipto. Ninguno sería ya sombra de refugio para todos los pueblos de la tierra. Y se les representa como leñadores toscos, que cortan el árbol y lo dejan tirado en las montañas, sus ramas rotas esparcidas arriba y abajo de las montañas, valles y barrancos de la tierra. Block. 2. Es digno de mención que Nabucodonosor, en el primer año de su reinado, se hizo dueño de Nínive, la capital del imperio asirio. Esto sucedió unos 20 años antes de que Ezequiel pronunciara esta profecía, en este relato. Clarke.
3. La asociación de Egipto con Asiria también se puede ver a la luz del momento de esta profecía, justo antes de la caída final de Jerusalén, cuando algunos en Jerusalén todavía buscaban ayuda en Egipto. Asiria fue una gran potencia, pero enemiga de Judá y no amiga. Egipto tampoco sería de ninguna ayuda para Judá, especialmente en los últimos días antes de la conquista babilónica. 2. 13-14. La ruina de la gloria incomparable del árbol caído. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo. La caída de Asiria aún se destacaba por su glorioso pasado, por su ruina. Muchos todavía venían a sus ramas, pero no para encontrar refugio allí, como antes. Y su cuerpo muerto necesitará un entierro digno, como lo hizo después el del gran Alejandro, el del gran Pompeyo, el de nuestro Guillermo el Conquistador, el de Ricardo III, etc. B. Para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas. Dios usaría su trato con los asirios para hacer una lección para todas las naciones del mundo si ellos escucharan. Verían lo que le sucede a un gran poder cuando se vuelve orgulloso y arrogante. Y que esta ruina, caída sobre Egipto, enseña a todas las naciones que la oirán a ser humildes, porque, por elevadas que sean, Dios puede pronto derribarlas, y el orgullo y la arrogancia, ya sea en estados o individuos, tienen el aborrecimiento peculiar de Dios. El orgullo no conviene a los hijos de los hombres, hizo demonios de los ángeles, y hace demonios de los hombres. Clarke. C. Todos están destinados a muerte. Dios enseñaría a las naciones que estaban todas bajo el poder de la muerte, que cada uno de ellos era mortal y tendría un día de juicio ante el Dios de toda la creación. Y Sennacherib mandó erigir una estatua en Egipto, dice Heródoto, con esta inscripción: el que mire mi miseria, aprenda a ser modesto y a temer a Dios. 2. Dios tenía un propósito educativo en la caída de Asiria: enseñar a las naciones la locura de luchar por el poderío terrenal. El objetivo final del juicio era disuadir a otros del mismo curso desastroso. Fine B. 3. A lo profundo de la tierra, ese lugar es el gran nivelador. Todos son iguales en el Seol. Cuando llegue a la morada de los muertos, Egipto debe aceptar su solidaridad con otras naciones menos importantes. Bolter y Hepp. 4. La muerte es el gran igualador y el antídoto más seguro contra el exceso de ambición. Taylor. 3. 15-17. Lamento y temor por la caída del poderoso árbol de Asiria. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. El día que descendió al Seol, hice hacer luto. Cuando Dios trajo juicio sobre Asiria, las otras naciones se dieron cuenta y se lamentaron. Se entristecieron porque sabían que ellos también podían y serían objeto del juicio de Dios. Y se ve al rey orgulloso pasar al Seol, el inframundo de los muertos, y allí se causa conmoción por su venida, y los otros caídos encuentran satisfacción en que él también es abatido. Morgan. 2. No importa cuán alto y poderoso haya sido un árbol durante su existencia terrenal, en la muerte todos son iguales. El cedro glorioso puede haber provocado celos en su vida terrenal, V9, pero en el Seol no tiene nada que ser envidiado, todos están al mismo nivel. Block. B. Detuve sus ríos. Usando el símbolo del árbol y la razón de su gran tamaño y fuerza, Dios cortó el suministro de agua al árbol.
Y, en referencia a Egipto, detuve sus ríos probablemente se refiera a los muchos canales y obras hidráulicas que hicieron los egipcios para alimentarse del Nilo. Cuando el Nilo estaba bajo de agua, no subía ni se inundaba como de costumbre, estos canales se restringían, las muchas aguas se retenían y la agricultura sufría mucho en Egipto. Esta era una demostración del juicio de Dios sobre Egipto, como en Ezequiel 29 horas y 10 minutos y 30 horas y 12 minutos. C. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, esto sigue la imagen del árbol fuerte de Ezequiel 31, 1, 14. Ya que el Líbano era famoso por sus poderosos cedros, se lamentó por la caída de Asiria, incluso como todos los árboles del campo se desmayaron. Y, al Líbano cubrí de tinieblas por él, hay un sutil juego de palabras al hacer que el Líbano, que es literalmente la montaña blanca, se enlute o se ennegrezca, porque ese es el significado del original hebreo para el verbo estar de luto. Fain B. 4. 18. Una maldición contra el faraón y el reino de Egipto. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Aunque los poderosos Asiria y Egipto fueran exaltados tan alto como los árboles del Edén, aún así no estarían fuera del juicio de Dios. Aún podrían ser derribados. Y he representado al reino más poderoso, más rico y longevo, dice Dios, como derribado y destruido, un reino que no puedes pretender igualar, y si no así, ¿a qué rey o reino te pareces para que seas invencible? A quien te parezcas en altura y poder, serás como ellos en tu caída y ruina. Pul. B. Entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a espada. El instrumento principal del juicio de Dios sobre Egipto sería la guerra, a espada, y vendría a través de otro pueblo. Y, dado que los egipcios practicaban la circuncisión, pasar la eternidad con los que no estaban circuncidados sería la máxima humillación. Smith. 2. La referencia a los incircuncisos es especialmente contundente porque los egipcios practicaban la circuncisión, eran asombrosamente meticulosos, como lo muestran las pirámides, sobre el entierro adecuado, por lo que ponerlos al nivel de los mencionados era la mayor desgracia posible para ellos. Para los egipcios, aquellos en esta condición estaban fuera del alcance del mundo civilizado. Fain B. C. Este es Faraón y todo su pueblo. El versículo final de la profecía vuelve a dejar claro que esta es realmente una palabra contra Egipto. Al hablar de Asiria, Dios habló a Egipto. Y, si él se percibe a sí mismo como el heredero del poder imperial de los asirios, entonces que también comparte su destino y el destino de todos los demás árboles gloriosos, incluidos los del Edén. Así como lo habían experimentado los asirios, el inframundo lo reducirá al mínimo común denominador.